Buenas a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática la literatura de la emancipación. Recordemos que la anterior fue la literatura colonial. Entonces, ¿cómo se dio ese paso de la literatura colonial donde los españoles habían sometido a todos los peruanos, obligándolos a la esclavitud prácticamente, sometiéndolos a sus intereses, obligándoles a hablar una lengua distinta, a manejar una religión diferente, a un estilo de vida diferente? ¿Cómo se rompe este, esta hegemonía colonial de los españoles y pasamos a una literatura de la emancipación donde el pueblo peruano comienza a respirar aires de libertad? Veamos, ¿qué significa en primer término en la palabra emancipar? Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Veamos, ¿qué significa emancipar? Tenemos dos acepciones o definiciones del término emancipar. La primera tiene que ver con libertar de la patria potestad, de la tutela de la servidumbre. Parece que nos acercamos, ¿verdad? A ese yugo que nos tenía atados los españoles en la literatura colonial y que en esta literatura emancipadora se rompe, ¿verdad? Esa atadura y comenzamos a ver una nueva visión, un nuevo sueño, comenzamos a soñar con un país libre. De eso hablaremos en esta literatura de la emancipación. ¿Cómo se da ese proceso, ese cambio de una literatura colonial donde los españoles nos tenían sometido, ¿verdad?, a muchas cosas y que el pueblo peruano, a través de diversos factores, ¿verdad?, comenzó a soñar por la libertad. ¿Cómo se da ese rompimiento? Otra definición del término emancipar tiene que ver con liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia. Parece que nos recuerda a los españoles, ¿verdad? Cómo estábamos subordinados a sus intereses, ¿verdad? A lo que ellos querían hacer con nosotros, ¿verdad? Había una dependencia absoluta a los españoles, ¿verdad? Sin embargo, gracias a grandes movimientos preindependentistas, logramos tener la esperanza de un sueño de libertad que finalmente se consolida. ¿A qué se denomina literatura de la emancipación? Es la literatura que ayuda a estimular por medio de la expresión intelectual y escrita la lucha por la libertad. De eso hablamos cuando hablamos de la literatura de la emancipación. ¿En qué contexto se da? ¿Qué situaciones envolvieron esta literatura, verdad? ¿Cuáles fueron las causas que detonaron ese rompimiento de una literatura colonial a una literatura republicana, ¿verdad? Donde la libertad o el sueño de libertad fue el principal ideal del pueblo peruano. ¿Qué hechos envuelven esta literatura? Recordemos que la transición de la colonia a la república no fue ajena a los procesos liberales de Europa. Es decir, que no tuvo ajena a los acontecimientos que ocurrían en el exterior. Uno de estos movimientos de gran importancia y que de alguna u otra forma fue el detonante para que el pueblo peruano comenzara a soñar con la libertad fue la Revolución Francesa, cuando los peruanos comenzaron a escuchar que en Francia Napoleón Bonaparte comenzaba a soñar con esa Revolución Francesa y comenzaba a soñar con una Francia libre. Esto definitivamente alimentó el espíritu de libertad de todos los peruanos. Luego, por supuesto, la Constitución de los Estados Unidos también jugó un papel fundamental en esos sueños de libertad por parte del pueblo peruano, ¿no? Estos grandes movimientos, ¿verdad? Conjuntamente con los movimientos de independencia de nuestros próceres peruanos, fueron de gran importancia, ¿verdad? Para que se lograra la independencia.
Entre estos movimientos preindependentistas, por supuesto, no podemos olvidar nunca uno de los epicentros o momentos que yo diría que desencadenó por completo el sueño ideal de libertad fue la rebelión del gran Tupac Amaru II. Definitivamente, este hecho tan importante abrió las puertas del pensamiento peruano a un sueño de libertad. Tupac Amaru II sembró en el pueblo peruano una esperanza, un sueño que finalmente se cristalizó mucho más adelante, ¿verdad que sí? Estos sueños de libertad fueron definitivamente muy importantes para que el pueblo peruano comenzara a luchar, ¿verdad? Por ese sueño que parecía imposible. Allí tenemos unos de los hechos muy importantes que ocurrieron durante la literatura de la emancipación. En primer lugar, el levantamiento de Tupac Amaru. Si hay un prócer que no es llamado independiente e independentista, ¿verdad? Para mí es uno de los verdaderos libertadores del Perú, el gran Tupac Amaru II, porque dio su vida, ¿verdad? Él protagonizó un levantamiento de los pueblos indígenas, el despertar de un pueblo indígena para que se rebelara y defendiera sus derechos, ¿verdad? Defendiera su patria. Él comenzó a decir, vamos a luchar, sí se puede. No podemos permitir que un país extranjero nos domine nuestras tierras, se apodere de nuestras tierras. Tenemos que salir a luchar. Luego tenemos en 1790 el nacimiento del quizás la figura más importante de la literatura de la emancipación, el gran Mariano Melgar, a través de sus escritos, nos quiso recordar que si es posible soñar con una literatura propia, verdadera, aquella que mostrara nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Ese fue el gran Mariano Melgar, el que introdujo definitivamente la literatura propia peruana, aquella que mostrara nuestras realidades, costumbres y tradiciones. Luego tenemos en el año 1811 un hecho muy importante porque será la edición de los diarios El Perú y El Comercio. A propósito de esto, tengo que destacar la participación del diario El Mercurio en el proceso de independización del Perú. El diario Mercurio fue uno de los diarios quizás más importantes porque luego del quiebre, ¿verdad? De la literatura colonial, ¿verdad? El diario Mercurio se convirtió prácticamente en el único vocero de la conciencia americana. En sus páginas se analizaba la realidad nacional, se debatía el rol del intelectual y se estimulaba el trabajo científico. Cuando se quebró el sistema colonial del que le venía hablando, el medio que prácticamente difundió las ideas y las letras fue la prensa. Y esa prensa fue el diario El Mercurio. Entonces le debemos mucho. La literatura de la emancipación tiene mucho que deberle al diario El Mercurio porque prácticamente se convirtió en el único difusor de la literatura peruana, ya que a través de sus escritos, el diario El Mercurio o la prensa fue la única encargada de difundir los poemas en los que se advertía una actitud neoclásica, tanto en el estilo como en la intención. También a través de la prensa y del diario Mercurio, las obras estaban destinadas a mover a los hombres a la acción, a la instrucción y a motivar el entusiasmo del auditorio con elevada oratoria. Los ensayos estuvieron orientados a la libertad americana y a la conciencia de la patria. Luego tenemos un evento muy importante, dos hechos que definitivamente consolidan la independencia del Perú, que tienen que ver con la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Muchos afirman que el 15 de julio se firma el acta de la independencia y el 28 de julio se proclama la independencia de la independencia. Eso es cierto, pero recordemos que para ese momento histórico del Perú, todavía tropas extranjeras invadían todo el sur o tropas españolas
tenían dominado todo el sur del Perú. Por lo tanto, no podíamos hablar de una independencia. Prácticamente podemos decir que esa proclamación del 28 de julio fue el primer grito de independencia, puesto que en 1824, en el mes de diciembre, cuando se celebra la batalla de Ayacucho, prácticamente se consolida porque se logra derrotar a estas tropas que tenían dominado todo el sur del Perú. Y a partir de allí es que podríamos hablar verdaderamente de un país libre e independiente, ¿no? Tenemos que aclarar esto, ¿no? Prácticamente la independencia del Perú se consolida con dos hechos históricos. La batalla de Junín en el mes de agosto, liderizada por el gran mariscal Antonio José de Sucre, y por supuesto la batalla de Ayacucho, ¿verdad? La batalla de Ayacucho en el mes de diciembre. Finalmente tenemos en el año 1825 el regreso de los españoles a España. Se da el último adiós a la Serna, que fue el último virrey que estuvo en territorio peruano, ¿verdad? El regreso de los españoles a España, la Serna fue el último virrey que tuvo España. Entonces, aquí estamos hablando de una línea del tiempo muy importante que va desde el levantamiento de Tupac Amaru como el primer representante que estimuló el sueño de la independencia de un Perú, de un país libre e independiente del yugo español. Luego se da el nacimiento quizás de la figura más importante en el campo de la literatura del Perú o de esta literatura emancipadora llamado Mariano Melgar. Luego será la edición de los diarios El Comercio y El Perú. Recordemos que la prensa jugó un papel muy importante en el desarrollo, en la estimulación y la difusión de un carácter democrático e independiente por parte de todos los peruanos. El 15 de julio se firma el Acta de la Independencia. Finalmente, el 28 de julio celebramos la proclamación de la independencia del Perú. Una independencia todavía muy fracturada, porque prácticamente en el año 1824 es cuando se consolida realmente la independencia con los dos hechos importantes, la batalla de Junín en el mes de agosto y la batalla de Ayacucho en el mes de diciembre. Finalmente tenemos el regreso de los españoles a España y la Serna como el último virrey. ¿Cuáles fueron los temas que se manejaron prácticamente en esta literatura? El tema la patria, por supuesto, ya que los países americanos no tenían la formación actual, la palabra patria aludía a veces a la patria nacional, que tenía que ver con la unión de criollos e indígenas. La patria era un término que se ponía de manifiesto porque hacía referencia a la unión de los indígenas y que se buscaba en esta literatura. La libertad, por supuesto, era el objetivo central, el objetivo principal de todos estos procesos preindependentistas, de todas estas luchas que hicieron estos grandes representantes, estos grandes próceres del Perú. El objetivo era lograr la independencia total del Perú, esa proclamación, ese grito que por fin pusiera fin al yugo colonial de los españoles. El sentimiento indígena, por supuesto, también era uno de los temas preferidos, puesto que se buscaba resurgir la cultura aborigen, ¿verdad? Que volviera a nacer, que se le volviera a dar la importancia a la cultura aborigen, a nuestros orígenes, ¿verdad? A nuestra lengua nativa. Esos elementos que se habían perdido con la literatura colonial, puesto que ésta imponía sus estilos y sus formas, ¿verdad? Para muchas personas y grupos sociales, la emancipación significó el surgimiento de la cultura o el resurgimiento de la cultura aborigen frente al dominio español. ¿Cuáles fueron las principales especies literarias que se dieron durante esta literatura? Por supuesto, la copla. ¿Qué es la copla? Recordemos que la copla es una composición muy breve de origen español que tenía un carácter bastante satírico, ¿ya? Usualmente se utilizaba, ¿verdad? La letra en las canciones populares y tenía un carácter satírico puesto que buscaba de alguna otra forma
criticar, ¿verdad? Cuestionar de forma irónica la forma de gobierno de un país, en este caso el dominio que tenían los españoles sobre los peruanos, sobre los indígenas peruanos. Las fábulas, que eran relatos breves, escritos en prosa y verso, que tenían una intención bastante didáctica, puesto que buscaban enseñar, ¿verdad?, a través de valores, ¿no? La fábula siempre tenía una moraleja al final, porque como les decía, buscaba crear conciencia y enseñar a la población. Los Yarabí, por supuesto, del gran Mariano Melgar, no podíamos dejar pasar esta especie literaria que fue una de las más usadas, derivada de los arabí, por supuesto, tenían un tono bastante tierno, amoroso, y muchos también tenían un tono bastante triste, ¿no? Su máxima figura, por supuesto, el gran Mariano Melgar. El ensayo, como les decía, fue el medio más eficaz, ¿verdad?, que se utilizó durante la literatura de la emancipación para dar a conocer ese espíritu de libertad y amor a la patria. Uno de sus máximos representantes en este género definitivamente fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con cartas a los españoles americanos. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien suscribiera las cartas a los españoles americanos, considerada como un arma ideológica separatista y embrión de la actitud política del proceso emancipador. La carta fue publicada en Filadelfia en 1798 por Francisco de Miranda. Tenía como propósito crear conciencia, ¿verdad? Crear conciencia o alimentar ese espíritu de libertad y amor a la patria, ese amor a la patria que se había perdido durante la época colonial, ya que prácticamente los españoles obligaban al pueblo indígena a creer en algo que ellos no querían creer, ¿verdad? Y a estar subordinado todo el tiempo a lo que ellos, a sus intereses, y que olvidaran sus tradiciones, sus costumbres, prácticamente que dejaran de amar a su propia patria, imagínense ustedes. Sin embargo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue una de las figuras importantes, ya que él a través del ensayo estimuló, ¿verdad?, ese espíritu o ese sueño de libertad y amor a la patria por parte del pueblo peruano, hecho que se había perdido muchas veces entre los indígenas. Allí tenemos este gran representante de la literatura de la emancipación. Gracias, Juan Pablo, gracias por tu dedicación y por tus palabras, por darnos a conocer de que sí se puede soñar con un país libre. Allí tenemos a la figura más importante de la literatura de la emancipación, el gran Mariano Melgar. Esta es una oda que escribe este gran célebre escritor a la libertad del Perú. Recordemos que una oda es un canto poético que busca exaltar las virtudes de un pueblo, de una persona, de cualquier cosa, ¿verdad? Una oda es una especie literaria que se utiliza para enaltecer las virtudes de algo, en este caso, la libertad tan anhelada por el pueblo peruano. Dice así: por fin, libre y seguro, puedo cantar, se rompió el dulce freno, descubriré mi seno y con lenguaje puro mostraré la verdad que en él se anida, mi libertad civil bien entendida. Oíd, cese ya el llanto, levantad esos rostros abatidos, indio con espanto, esclavos oprimidos, del cielo y de la tierra sin consuelo, cautivos habéis sido en vuestro suelo. Oíd, patriotas sabios, cuyas luces nos daban el tormento de mirar al talento lleno siempre de agravios, cuando debiera ser dictador justo, apoyo y esplendor del trono augusto. Una gran oda a la libertad, un grito a la libertad de esperanza que se consolida con la proclamación por parte de el gran libertador. No me queda más que darle las gracias, gracias siempre a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Para mí es un honor, un privilegio tener que guiarlos en este maravilloso mundo de la literatura peruana. Tenemos que tener conciencia colectiva, conciencia nacional. Conocer la literatura es parte de tener esa conciencia, amar al Perú.
significa conocer su historia, quiénes fueron sus poetas, sus escritores, esas personas que fueron, ¿verdad? Con mucho granito por granito, ir sembrando ese espíritu de libertad y de conciencia colectiva. Nos enseñaron a amar a nuestra patria, pero también nos enseñaron a que nada es imposible y que si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Y así se logró, se materializó con la proclamación de la independencia. Muchas gracias, mis queridísimos estudiantes. ¿Quién les habló? Su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.